Bueno, buenos días. Estamos en Madrid, ciudad, con Félix Rodrigo Mora y queríamos hacerle varias preguntas, así que esperamos que os guste y venga, aquí empezamos. Hola Félix, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Alberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo va Bien, todo? bien, bien. Bien. Acabamos de llegar a España y estamos un poco sorprendidos, ¿no?, por todo lo que está pasando. ¿Cómo ves la actualidad desde...? Pues bueno, la actualidad aquí es una parte más de lo que significa la marcha de una sociedad a un estado de pobreza, de desintegración creciente después de 30 años de una prosperidad ficticia. Es decir, estaba claro hace ya 10 años, hace 20 años, que el nivel de vida que había logrado nuestra sociedad no se podía mantener. No, incluso y ahora pues está marchando en esa dirección. Cada día hay una pequeña reducción del nivel de vida, pero que todas sumadas pues son importantes. Yo creo que se iba a avanzar más despacio hacia esa sociedad de la escasez. No quiero dramatizar, no se debería usar el término pobreza. Yo creo que sí va a ir más despacio, se está yendo bastante deprisa, porque la situación internacional y los problemas internos lo exigen, ¿no? Entonces, pues creo que la mayoría de la población, la inmensa mayoría, por no decir casi toda, no está viviendo este cambio con realismo y con conciencia. Casi todo el mundo cree que esto es un fenómeno transitorio, que tarde o temprano Alemania intervendrá y nos salvará, o algo así, ¿no? Yo creo que no. Los cambios en el terreno mundial son de tal calibre que Europa pues está en declive, y dentro de Europa los países más débiles. Entonces dentro de Europa España es un país débil. Van cayendo primero los más débiles, como han sido Grecia, Portugal, Irlanda, luego los medianamente débiles, y luego le irá tocando pues a los grandes e importantes, Francia y finalmente Alemania, hasta que toda Europa se reestructure pues en unos niveles de consumo mucho menores y mucho más reducidos. Lo importante para mí no es tanto el declive económico, sino que en qué condiciones se crea. Es decir, hay muchos tipos de sociedades pobres. Una sociedad pobre puede tener una calidad humana de las personas muy grande, unos sistemas de cooperación y de ayuda mutua desarrollados, una alegría de vivir, un saber estar en el mundo. Todo eso la sociedad española lo ha perdido. La sociedad española está muy enferma, muy enferma. Eso aquí se han creado en los últimos 40 años, sobre todo bajo los gobiernos de la izquierda, pues una sociedad desestructurada, desintegrada, enferma. Se pensó que se podía destruir todo el pasado y crear una sociedad nueva, entre comillas, basada en los subsidios del Estado, en el parasitismo económico, en el consumo, y esto ha salido mal. Se ha hecho la primera parte, se ha destruido el mundo tradicional, tanto del campo como de la ciudad también. O sea, de lo que Madrid era hace 30 años no queda apenas nada. El mundo de la artesanía, de lo que era el Madrid, incluso Barcelona también, o Valencia, no queda nada. Eso se ha destruido, pero no se ha construido, no se ha sido capaz, por suerte en parte, de crear una sociedad basada en una versión delirante del intervencionismo estatal y de los subsidios, las pensiones, y ahora pues el Estado no puede hacerse cargo, ¿no? Y la sociedad ya no puede hacerse cargo de sí misma. La gente no tiene capacidad para gobernar sus vidas porque lo ha perdido. No es nuevo, yo en un libro mío esto ya lo estudio, cómo sucedió en el mundo romano. En el mundo romano pasó exactamente lo mismo, pero más despacio, o sea, más lentamente en el tiempo. O sea, señalo 4 etapas de la relación entre el Estado y el pueblo en las sociedades. Ahora estamos entrando en la última. Y bien, ya veremos lo que sucede, ¿no? En ese sentido, pues, los proyectos de cooperativismo, de ayuda mutua, son lo que corresponde a un momento en que el Estado ya no se puede hacer cargo.
pero me caben dudas de si estos proyectos pueden llegar a algo por el problema de la baja calidad de las personas. Si a mí algo me impresiona de la sociedad actual es la bajísima calidad de las personas. Todas estas personas no tienen nivel, no saben hacer nada. Es lo que yo planteo en un libro mío sobre los seres nada, ¿no? Sujetos nada, seres nada, individuos nada. Y ahora todas estas cuestiones que hasta hace un par de años muchas personas las escuchaban como literatura, como ficción, como fantasías, se están manifestando como realidades, ¿no? Yo esto, para hacer toda mi interpretación de una sociedad de seres nada, estudié bastantes años, aunque luego el librito es pequeño, no llega a 100 páginas, y miré muy bien cómo eran las cosas, ¿no? La destrucción del sujeto es el rasgo más fundamental de las sociedades de la modernidad, y sobre todo en lo que llaman España se ha realizado, digamos, de una manera rigurosísima. El sujeto ha sido hiperdestruido. Por lo tanto, ahora pues no tenemos sujeto, no tenemos sociedad, y el Estado nos falla. Queda la oligarquía, ¿no? Claro, el Estado se supone que iba a mantener el sistema sanitario está en crisis, iba a mantener el sistema educativo, lo mismo de lo mismo, iba a mantener las pensiones. Está muy claro, las pensiones no se pueden mantener. Hoy hay 8 millones de pensionistas, no llegan. Para 16 millones de ocupados. Más luego los 4 millones de parados reales, la cifra de 6 no es real porque aquí la economía sumergida es bastante importante y es el 25%, por lo tanto el paro real pueden ser 4 millones más o menos, ¿no? Pero claro, la estructura de la sociedad que se ha creado no es hacedera, demográficamente no es hacedero. Una sociedad que tiene una tasa de natalidad de 1,3 hijos por mujer, eso no es viable. Aquí a la gente se le ha ido la cabeza, se ha enloquecido, ha creído sus propias locuras y dogmatismos, sobre todo en la izquierda, y ahora ha llegado el momento de encontrarse con la dura realidad, ¿no? No tenemos población joven apenas, tenemos una masa de ancianos colosal. A la inmigración ya a España no le resulta interesante porque los salarios que se pagan son menores y porque hay otros focos de atracción. Por ejemplo, un emigrante latinoamericano puede estar más interesado en ir a Brasil. Uno quizá del norte de África puede estar más atraído por lo que es Qatar, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita. Entonces resulta que ahora pues la inmigración baja, no tenemos gente joven y tenemos una población muy envejecida. El otro día decían que, ¿cuánto era? En 3 años la edad media de la población había subido 1 año y medio más. Eso considerando los 6 millones de emigrantes, que casi todos ellos son población joven. Si no fuera por eso, pues... Bueno, se ha creado una sociedad aberrante, lo que yo llamo una sociedad desestructurada, aberrante, y esto se ha hecho desde arriba, pero también con la anuencia y el entusiasmo de la gente de abajo. La gente de abajo pensó que era maravilloso consumir mucho, poder cambiar de coche cada 3 años, tener un piso en la ciudad, otro en la sierra y otro en la playa. Eso no se podía mantener, eran unas circunstancias. Hay que entender cómo ha funcionado la economía en los últimos 30 años. Claro, cuando el sistema de poder Europa se está viniendo abajo, pues ya no es un refugio de dinero, de capitales, como era durante 30 años, y ahora ya pues los capitales son atraídos por China, por la India, por Brasil, y esto se viene abajo. Es una lección de la historia, pero yo querría advertir contra el victimismo. Ahora es muy fácil decir, son los banqueros, son los políticos. Claro, ¿quién lo niega? Los banqueros y los políticos, pero también nosotras y nosotros mismos, que nos hemos dejado enganchar por proyectos aberrantes en los que valía más, por ejemplo, los ingresos que las relaciones, más los viajes estúpidos de vacaciones aquí y allá, el consumo visual, que tener amigos de verdad, más lo inauténtico que lo auténtico. Y, bueno, ahora veremos cómo se arregla esto. No tiene fácil arreglo, ¿eh? No tiene fácil arreglo, y bueno, habrá que admitir esta amarga lección de la historia, pero ciertamente quien creen que todo es un problema económico se equivocan. Quien creen que estamos solo ante una crisis económica se equivocan.
La crisis económica en sí mismo no sería preocupante si la viviera una sociedad llena de vitalidad, pero es que la sociedad está muerta. Y los seres humanos están muertos. El otro día hablando con unos amigos que ellos son de Madrid, pero ahora viven fuera de Madrid y hacía mucho tiempo que no vivían de Madrid, comentaban la impresión que les había hecho Madrid después de estar varios años fuera, viviendo en una pequeña población del norte de la península. Me decían, la veo a la ciudad triste, gris, y a la gente aplastada. Cuando dije, claro, vivimos en un estado de depresión colectiva. Y el grupo de amigos te dijeron, efectivamente, esa es la palabra, depresión. Claro, en la sociedad actual, al no basarse en valores, a no basarse en el sujeto, a basarse en el dinero y en las cosas que se pueden comprar por dinero, pues es muy depresiva porque es muy deshumanizante. Y esto lo ha creado los de arriba y lo han creado los de abajo conjuntamente. Y los de abajo tienen que hacerse una autocrítica y reconocer el mal que han hecho. Eso significa que yo no soy populista, yo no juego a reírle las gracias a la plebe. La plebe tiene que darse golpes de pecho y reconocer sus errores. La plebe es culpable, es corresponsable, no tanto como el poder, claro, pero aquí en los tiempos de Felipe González, por ejemplo, y más en los de Zapatero, ese personaje desquiciado, no él, porque él en realidad cumplía las órdenes que le daban. Se construyó una sociedad aberrante, el tiempo del zapaterismo, 2004-2011 era aberrante, un consumo delirante, una desestructuración de la personalidad, una falta de respeto por los demás, una falta de ética, una falta de valores, y todo ello además vivido con insolencia. La gente era muy insolente. La poca gente que nos atrevíamos a protestar por eso y a criticar se nos miraba con desprecio y con odio, porque creíamos que éramos, no sé, o antiguayas del pasado, o subversivos, o una mezcla de ambos. Ahora ya, bueno, poco a poco se está recuperando la racionalidad. Espero en ciertos sectores que comprenden que el camino que hemos seguido tenía que llevar a la catástrofe, ¿no? Pero, ¿qué hay de las alternativas que nos presentan? Porque parece que es la izquierda la que va a tomar ahora el relevo. Una izquierda, como tú dices muchas veces, una izquierda capitalista, una izquierda estatolátrica, que plantea el federalismo como una posible solución, que yo creo que plantea el federalismo sin analizar a fondo lo que fue o los fallos del Pacto de Autonomías. ¿Qué te parece la izquierda que viene? ¿Es serio? ¿Realmente es una farsa? ¿Qué te parece la propuesta del federalismo? ¿Qué otras propuestas consideras tú que podrían ser útiles como modelo, ¿no? Algo que... ¿Qué le queda a España por hacer? Yo creo que lo primero que tendrían que hacer es reconocer la locura en que se ha vivido en los últimos 40 años. Yo empleo también la palabra maldad, locura y maldad. La izquierda está agotada, aquí en toda Europa. Vamos a ver, puede que no esté agotada todavía como proyecto electoral, pueden tener votos, cierta izquierda, como Esquerra Republicana de Cataluña o en ciertas zonas Izquierda Unida, pero los votos no es suficiente. O sea, un proyecto político necesita mucho más que tener votos, necesita tener un programa estratégico, unas ideas de fondo, una cosmovisión, una gente preparada, y aquí no hay nada de eso, la izquierda está muerta. Unas referentes internacionales que tampoco tiene. Es decir, es posible que ahora, en el movimiento pendular, en la búsqueda de la gente de salidas, se vote otra vez a la izquierda, para inmediatamente decepcionarse. Los partidos están acabados, los que hay ahora, y por el momento no hay ningún proyecto de renovación. Eso me alegra, porque cuando surja un proyecto político de renovación, significará que las tendencias a la regeneración revolucionaria de la sociedad se verán con dificultades. Ahora, en lo institucional no hay nada que sea atractivo. La gente quiere ver algo, todo ello basado en políticos muy mayores,
gente que ya no cumple, en algún caso incluso los 80, todo esto es un poco ridículo, ¿no? Porque se ha vivido en tal grado de locura que se pensó que ya no se necesitaba ni renovación del personal político, ni renovación de las ideas, ni pensar. Se había pensado que el consumo puro y duro, la fiesta, el botellón y todo esto valía, y ahora se ha descubierto que no, y se ha descubierto de golpe. Ahora mismo, por ejemplo, vamos a ver, en España no hay intelectuales de edad mediana con capacidad para crear algo. Edad mediana son pues 40, 50 años, no lo hay. O sea, solo hay gente muy mayor y luego una edad media que no, o sea, gente de edad mediana que tampoco aporta nada y una juventud que no es nada creativa. Yo normalmente, pues, bueno, trato... asistente y la asistente medio a mis actos siempre se repiten en todas partes donde voy. 25 o 30 años es el 80% de las personas que asisten a los actos públicos que hago, que leen mis libros o que escuchan mis audios, es esa edad, ¿no? Más o menos, diría exactamente 24 o 32 años es exactamente lo... Pero es una generación que no es creativa, o sea, ¿por qué? Porque primero he recibido una educación terrible, destructiva, basada en una blandenguería, en un hedonismo y en una irresponsabilidad. Se les ha infantilizado, en realidad. Podemos decir que el individuo, o él o ella de 30 años, tiene una edad mental de 14. No ha madurado, el problema no ha madurado. Y en segundo lugar, porque ha habido cambios enormes en las condiciones objetivas que son muy difíciles de comprender. Es decir, no se trata solo del sujeto, sino del objeto. O sea, la realidad hoy ha cambiado en 10 años de una manera muy grande. Y como aquí no hay unas intelectualidad, unas mentes pensantes que piensen realmente, porque no hay nada, vivimos en un desierto, vivimos en un páramo. Yo el otro día, lo he contado en mi blog, lo colgué anoche, ¿no? Fui a una librería, quería comprar algún libro de filosofía. Bueno, pero ahora quiero leer algunas cosas de filosofía. Me impresionó qué se está haciendo en nombre de la filosofía. Si son puras tonterías, puras bobadas, es que eso ni siquiera... ¿Cómo me puedo tomar en serio eso? Puedo leer un libro de filosofía que no me convenza y en el que estoy en contra, pero considerar que está bien hecho, que es serio, que es sólido, pero lo que no me puedo tomar en serio son bobaditas. Cuando aquí el intelectual medio, hace años, decidió que lo que se iba a dedicar era a gozar y a disfrutar. Entonces, como pensar es duro, escribir un libro es muy duro, se sufre mucho, entonces no querían eso, querían disfrutar, gozar, hacer libros de cualquier manera, escribir artículos de cualquier manera, no estudiar la realidad día a día, que también es muy duro. Bueno, se ha creado una sociedad de un hedonismo que ha sido homicida, nos ha destruido, y ahora, pues, ¿cómo salimos de aquí, no? Si no hay a qué agarrarse. La gente joven tiene que, bueno, pues hacer un esfuerzo de creatividad, admitir una voluntad de esfuerzo que en general no se tiene, pero claro, cuando hay mucha frivolidad, por ejemplo, el tiempo que yo estuve en el 15M, la frivolidad dentro del 15M era terrible, yo a veces ya me enfadaba, no se puede vivir en la frivolidad es destructiva, si no nos tomamos nada en serio, pues no tenemos nada. Solo nos tenemos que contentar con la basura y la bazofia habitual. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo bien, ¿no? Hacer bien las cosas significa con esfuerzo, ¿no? Pues yo en mi blog quise ponerlo en esfuerzo y servicio, o sea, esfuerzo primero, pero luego ese esfuerzo no puede ser para uno. Si la voluntad de esfuerzo es buscar el bien particular, pues entonces no, porque eso es lo que hacen ciertos banqueros y cierta gente que son muy trabajadores, muy laboriosos, pero todo lo reducen a aspectos de dinero, ¿no? Yo entiendo que tiene que haber una voluntad de servicio en la que el esfuerzo no redunde en el beneficio personal. En lo personal nos basta con tener lo justo para vivir, solo lo justo para vivir. Y todo lo demás tenemos que convertirlo en beneficio de la sociedad, en beneficio del pueblo, en beneficio de los demás. No podemos vivir para nosotros mismos porque entonces la vida no tiene sentido, ¿no? Sería una vida burguesa. Y estas cuestiones que son de sentido común se han olvidado y ahora la sociedad está en un momento muy difícil y no seré yo el que intente hacer pelillos a la mar. Creo que este trago amargo hay que beberlo hasta el final y hay que aceptar la amargura de una situación desastrosa. Y la situación va a manifestarse como más y más desastrosa en los próximos años, porque, bueno, a mí
Me hace sonreír quien salen gritando no los recortes. No los recortes, ¿para qué? Para seguir en el consumo, para seguir en el frenesí de hace 5 años. No hay otro modelo que no sea mirar hacia el pasado. Te das cuenta del carácter conservador y carca de quien salen no a los recortes, no a la privatización, no sé qué. Es decir, ellos, su modelo está en el pasado. ¿Es todo lo que podemos hacer? ¿Querer que el pasado vuelva? ¿O no deberíamos ser más audaces y plantearnos una salida del futuro, para el futuro, pensar el futuro? A mí a veces se me dice, es que tú eres un entusiasta del mundo tradicional. Sí, soy un entusiasta del mundo tradicional, pero siempre con una mentalidad de futuro, siempre pensado en el futuro, en lo que hay que hacer. El mundo tradicional no puede volver, pero sí podemos aprender de él. Siempre ha sido mi idea aprender de él, volver. Pero ahora vienen los modernos, que ahora resulta que son antimodernos, porque quieren volver al año por excelencia. ¿Cuál es su año favorito? 2006. ¿Por qué? Porque es cuando el consumo fue máximo. 2006 fue el gran año del consumo, máximos salarios, máximos viajecitos de placer, máximas borracheras, máximas de destruir y derrochar. ¿Cómo se puede reivindicar una sociedad por gente que se dice radical y bla, 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 que el 40% de la alimentación la tiraba a la basura? ¿Sabes? Sí, esto ha estado, bueno, todavía pasa, pero el estudio, el libro este, que yo cito en algunos de mis libros, es un libro muy interesante, eso ya se sabía, porque se había hecho un estudio hace ya 25 años, se compraba comida y entonces acababa en los contenedores de basura, porque la gente no tenía ánimo para guisarla bien, bueno, todo se tiraba, todo. ¿Cuántas ropas se tiraban? ¿Cuántas obras en las casas no servían para nada, solo para derrochar y destruir? No se puede vivir así, es que eso era imposible. Y quien ha vivido así, lo primero que tiene que hacer es hacer su autocrítica. Y eso es algo que tiene que hacer él o ella solas. Cerrarse en una habitación, por ejemplo, durante un mes y dedicar a pensar en todo lo malo, en todo lo horrible que ha hecho en los últimos 20 años. Y solo cuando haya hecho eso tiene, digamos, autoridad moral para salir a la calle a gritar los banqueros y los políticos son culpables. Primero tiene que empezar por él o ella misma. Ya está bien de estar siempre echándole la culpa a los demás. Tenemos que aceptar nuestra propia culpa. Eso realmente es así. Entonces hay que introducir un cambio. Eso solo así podemos crear una sociedad moral. A mí me fastidia la gente dice, es que este banquero es un ladrón y el otro es un inmoral, ¿vale? Y nosotros en nuestras vidas somos mejores. ¿Acaso hacemos cosas mejores? ¿Acaso tenemos la más mínima preocupación por la ética? Criticamos a los banqueros no porque los rechacemos, sino porque los envidiamos, y eso es repugnante. O sea, porque queremos ser como ellos. Tenemos que llegar a un acuerdo para no ser jamás como ellos en nada. Hay dos posiciones. La posición minoritaria de quienes rechazamos a los banqueros porque su vida nos parece horrible y no queremos ser banqueros, y las que critican a los banqueros porque quieren ser como ellos. Entonces los envidian, y esto es la inmensa mayoría de la gente que vota izquierda, es porque sienten envidia por los banqueros, por los ricos, por los capitostes, por los dueños de yates. Esto es repugnante. Y hasta aquí hemos llegado en la locura de lo que ha habido en los últimos 30 años en lo que llaman España. Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que a mi generación se refiere. Estoy totalmente de acuerdo con la crítica y con la exigencia que merece. Pero la sociedad también está un poco deshabilitada, ¿no? Quiero decir, ahora mismo las soluciones que ofertan sigue siendo parlamentarismo. O sea, primero destruir el parlamentarismo sería la primera quimera. Y el parlamentarismo ofrece modelos como son el federalismo. ¿Qué te parece el federalismo, Félix? Vamos a ver, el federalismo plantea un problema previo, ¿no? Que es, da por supuesta la unidad básica de lo que llaman España. Y entonces solamente busca una fórmula para digamos, descentralizar las diversas repúblicas federales que formarían la república unitaria. Bueno, hay diversas fórmulas de federalismo, pero vamos a ver, si nosotros nos retrotraemos al periodo medieval, la península ibérica estaba dividida en muchos territorios muy diferenciados, con una personalidad muy acusada, con lenguas propias, y aquí durante ciertos tiempos les iba bastante bien, ¿no? Tenemos el caso de... Bueno, en primer lugar había diversas coronas, que no eran nada más que sumas de territorios, la corona de Castilla,
Anteriormente había una diferencia clara entre Castilla y León, solamente con Fernando III se crea la unificación. Luego la Corona de Aragón, que era tan importante, donde estaba Aragón estricto, Cataluña, y luego después se sumó el País Valenciano y las Illas. Luego estaba también Navarra, la Corona de Navarra, que fue independiente hasta 1512. Fueron circunstancias. En realidad, hasta la Revolución Liberal, todos estos territorios eran distintos, solo estaban unificados en la figura del rey o reina. Es decir, por ejemplo, Carlos III era rey de los diversos territorios, pero esos eran distintos, tenían su legislación propia, sus sistemas normativos. Solo Cataluña la perdió con los sucesos de 1714 y no toda. Pero el resto tenían organismos de autogobierno muy curiosos. Por ejemplo, Andalucía estaba dividida en 4 reinos, eso no lo sabe la gente, pero había 4 reinos. Estaba el reino de Murcia, que incluía parte de Albacete, y todo esto dejó mucho pozo y mucha añoranza en la conciencia colectiva, sobre todo en el pueblo. En la Constitución de 1812, la que unifica esto, elimina toda la legislación que sea de tipo local. Existía también anteriormente el Principado de Asturias, que se crea en el siglo XIV, que tenían sus propios órganos de gobierno. Anteriormente existió el Reino de Galicia, también incluso. Yo ahí tengo una información menor, pero bueno, existió el Reino de Galicia en algún momento. Por tanto, todo esto se unifica, se intenta unificar con la Constitución de 1812, que establece solo hay una ley, solo hay un idioma, que es el castellano, y solo hay un aparato de gobierno. Esto es un fracaso, es decir, en cierta medida se consigue. Los idiomas que no sean el castellano entran en un proceso de desintegración muy rápido, pero algunos sobreviven y también hay una resistencia. La gente se aferra a lo local. Una constante de la historia de los pueblos peninsulares es su adhesión a lo local. Eso es así. O sea, lo local tiene mucha importancia. Entonces, lo local tenía varios niveles. En primer lugar estaba la aldea. Daros cuenta que hasta 1800 el 90% de la población vivía en poblaciones de menos de 1000 habitantes. Y muchos de ellos en poblaciones de menos de 500 habitantes, que es una aldea. Una aldea es una población de menos de 500. Había territorios enteros, incluso, sobre todo en el norte de la península, donde casi no había pueblo. Lo que había era muchos caseríos, muchas pequeñas aldeas de 6-7 casas, otro lado, otro lado. Entonces, lo que se valoraba sobre todo era el lugar donde uno había nacido, o sea, el municipio. Lo municipal era la clave. Y luego lo comarcal. La gente vivía entre el municipio y la comarca. El municipio, que era la aldea. Esto significaba que no había tanto localismo como se cree, porque la comarca era grande, podía ser un conjunto de 10, 20, 30, 40 aldeas en las cuales podían vivir 15.000 personas, 20.000. Es lo que aquí en Castilla, que conozco más, se llamaba la tierra de, por ejemplo, la tierra de Arévalo, la tierra de Madrid, que era la villa y las aldeas. Bueno, pues, y luego la gente se consideraba, aunque siempre a veces de una manera vaga, se podía considerar castellano, o vasco, o leonés, o gallego, ¿no? Eso quizá era más vago, ¿no? Es más difícil. Bueno, todo esto se mantiene bastante. La gente, incluso, yo veo que en las personas jóvenes de las ciudades intentan no desarraigarse del todo. Todavía me dicen, no, mi familia es de tal sitio, mi abuelo o mi abuela nació en tal pueblo, en tal aldea. Ellos todavía tienen un recuerdo, quieren saber de sus raíces, quieren saber, ¿no? La Revolución Liberal establece una fórmula unitaria, pero podía haber establecido una fórmula liberal, una fórmula federal. Ahora tenemos un sistema autonómico que se diferencia muy poco de lo que es el federalismo, por ejemplo, en Alemania. Pero yo creo que para otros territorios que son radicalmente diferenciados, como para tener una lengua distinta, como puede ser el País Vasco, o Galicia, o Cataluña, la salida tiene que ser el derecho de autodeterminación. Es decir, estos territorios están allí y es su población la que tiene que decidir qué relación mantiene con el resto de los territorios, ¿no? Eso tiene que ser un acto democrático, un acto libre en el cual por mayoría se decida, ¿no? Ahora bien, tenemos ahora que en Cataluña se está invocando el derecho de autodeterminación por Esquerra Republicana y por Convergencia y Unió. Pero en este caso no es serio, lo que están haciendo no es serio, es una pantomima.
decir, una pantomima de cara a tapar, por una parte, la terrible corrupción de la clase política catalanista, y por otro, pues distraer la atención de la gente en un momento crítico, en un momento político crítico. Entonces se busca un globo, se lanza, y todo el mundo se queda, ¡ahí va! En realidad todo esto no es serio, ¿no? Se desmontará en 2 o 3 años, pues esto se vendrá abajo. Es grotesco, por ejemplo, que Esquerra Republicana se dedique todo a poner impuestos más fuertes. Cuando yo me pregunto, pero vamos a ver, esos impuestos los van a pagar las clases populares, impuestos sobre viviendas de alquiler, impuestos sobre alimentos, todo esto lo van a pagar las clases populares, ¿no? En realidad, con el pretexto del independentismo, un independentismo entre comillas, lo que se hace es gravar a la gente y hacer que la gente acepte más los impuestos tan fuertes. Es decir, se le dice, tranquilos, como vamos a la independencia tenéis que pagar más. Bueno, lo de la independencia se verá, pero por lo pronto los impuestos se están pagando ya. Es lo típico de, dicen, hay un mal presente que te va a llevar a un bien futuro. Ese es un truco de todos los políticos profesionales. El bien futuro será un bien futuro, pero el mal presente ya está aquí, ¿no? Luego, eso es lo que se hizo aquí también en la transición del franquismo al parlamentarismo. Por lo tanto, aunque yo en principio estoy a favor de que aquellos territorios que se llamen naciones o pueblos que se consideren diferentes tienen que ejercer el derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación significa autodeterminar sus condiciones de vida. Entonces, pues bueno, eso es así. Pero claro, eso tiene que hacerse en serio, no puede gastarse una broma pesada, ¿no? Es como, pongamos por caso, cuando aquí la izquierda en la transición decía, bien, por lo pronto tenemos parlamentarismo y apoyamos al capitalismo, pero esto es la vía que en un futuro nos llevará al socialismo. Era el juego de siempre. Ahora capitalismo, mañana socialismo. Entonces decían, bueno, nunca se ha llegado a eso. Y ¿alguien cree en serio que hoy la izquierda tiene algo que ver con el socialismo? ¿Qué han hecho durante 30 años? Pues defender el sistema, nada más. Pero tienen su demagogia. Entonces, como la crisis social hoy es muy fuerte, pues ha salido un grupo de demagogos en Cataluña que especula con la idea de autodeterminación. O sea, la prostituye, esa es la palabrita. En condiciones normales, bueno, yo entiendo que una sociedad bien constituida tiene que ser totalmente descentralizada. En primer lugar, tiene que tener mucha autonomía, muchísima el municipio. Donde la gente vivimos normalmente es en un pueblo. Ahora ya vemos que se ha creado un fenómeno aberrante, el 70% de la población vive en ciudades. Pero bueno, eso es de hace 30 años, antes no era así, ¿no? Todo esto, ya hace poco se ha publicado un artículo, incluso en un periódico muy carca, diciendo que la ciudad es invivible y que la gente joven quiere irse de las ciudades. Eso es cierto. Mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización sigue siendo muy leído, a pesar de que ya tiene 4 años y medio de publicación, porque defiende esa tesis. Entonces es un libro que no envejece porque, como lo que yo ahí defendí, que entonces era muy minoritario, lo pensábamos 4 gatos, ahora se ha convertido en un fenómeno de masas, pues la gente sigue leyéndolo. El libro se ha hecho actualidad porque la conciencia de la gente ha cambiado en la dirección del libro. Yo el libro no le he tocado nada desde que se publicó en junio de 2008. Entonces la gente se quiere ir de las ciudades. Las ciudades están en una crisis mental en las mentes, pronto estarán en una crisis práctica, ¿no? Es verdad que en un momento difícil pues es más fácil sobrevivir en los pueblos, siempre hay un trozo de tierra, siempre hay para poner un huerto, siempre puedes buscar fórmulas, ¿no? Aquí en las ciudades es verdad que también puedes encontrar trabajo tal, pero fuera del dinero no hay nada, o sea, no hay donde echarse mano de nada. Fuera de las ciudades el alquiler de los pisos es mucho más barato, siempre puedes contar con vecinos que te ayuden a hacer, por ejemplo, a retechar la casa. Yo conozco casos muy interesantes de gente que se ayuda, entonces les sale muy barato tener una casa. Compran casas viejas en mal estado y luego se ayudan unos a otros y van haciendo sus casas. En un par de años tienen la casa acabada, no tienen que meterse en la terrible hipoteca que es inevitable en una ciudad. Bueno, pues en esas condiciones lo primero que tiene que haber es un municipio potente, ¿no? Un municipio, primero. Tenemos que volver al fenómeno del municipalismo medieval, en donde los municipios eran soberanos, la soberanía del municipio. Luego después tiene que venir la comarca. La comarca tiene que quedar muy potenciada. La comarca tendría que ser el centro de la vida buena, porque la comarca permite ya una cierta, digamos, intercambio de productos, cosas que no se producen en un pueblo, pueden en otro a 15 kilómetros, es un ámbito cercano, se comparte costumbres, historia, fiestas.
Entonces, la comarca era muy importante. Aquí la gente ha vivido en sus comarcas hasta hace 50 años, y no en sus aldeas. Los criticones del mundo rural dicen, es que está encerrado en una aldea. Nunca se ha vivido encerrado en una aldea. O sea, no se ha hecho nunca, pero se podría hacer, por ejemplo, yo en Castilla casi me atrevería a hacerlo un mapa de las comarcas castellanas, que no son los que aparecen en los libros, sino aquellas en las que la gente vivía realmente. Solían ser todos, pues, podíamos hacerlo en el terreno circular, no siempre son circulares, pero vamos, podríamos decir que eran territorios de 40 y 50 kilómetros de diámetro. Entonces allí, que eran bastante extensos, pues vivía la gente. Pues a eso se tendría que recuperar. Luego tiene que venir también territorios como podrían ser las regiones, no en el sentido de áreas tan grandes como Castilla, porque Castilla es una región, sí, pero hay regiones intermedias. Está la Castilla Oriental, la Castilla del Norte, tienen además unas similitudes, pero claro, todo esto está destruido. Y luego finalmente vendrían ya los territorios más importantes, como con un rango nacional, como podían ser, pues, Cataluña o los países catalanes u otros, ¿no? Asturias, León, país leonés. Quiero decir respecto al país leonés, ¿no? Bueno, pues aquí se hizo esa cosa tremenda que es Castilla y León, ¿no? Que bueno, solo ha servido para burocracia y tal. Pero la cultura leonesa tiene una realidad y una entidad propia muy característica. Es el periodo de transición, es una cultura de transición entre Castilla y Galicia, por un lado, entre Castilla y también Portugal, ¿no? Entonces hay que decir que lo constituyen 3 provincias, ¿no? Que es León, Zamora y Salamanca. Yo recuerdo una vez que hice un acto en un pueblo de Zamora, cuando iban a hacer el cartel, puse allí, llamé al chico y le dije, por favor, cuando pongas el pueblo, ¿no? Digo, el nombre de tu pueblo, pon luego Zamora, y entre paréntesis, por favor, pon País Leonés. No, a ver si ya la gente de una vez se entera, porque me molesta mucho que la gente diga, por ejemplo, no un sitio tan castellano como Salamanca, por favor. O sea, realmente, si se estudia toda la historia de Salamanca en el mundo medieval, es una historia de León, ¿no? Del mundo leonés. Incluso el norte de Extremadura se llama Extremadura porque era la Extremadura leonesa, que era más o menos lo que es hoy la mitad de la provincia de Cáceres, la mitad norte, ¿no? Bueno, todas estas cosas ya están lejanas en el tiempo, pero es mejor conservarlas, ¿no? Por conservarlas, por ejemplo, la tremenda complejidad de lo que es León, con el Bierzo por un lado, el Bierzo como una entidad casi propia, los territorios en que se habla gallego o algo parecido al gallego, la zona en que del norte tan volcada y vinculada históricamente a Asturias, ¿no? Todo esto se tendría que reestructurar según modelos de unidad. Pero lo importante es establecer el principio de la centralidad de lo básico, y lo básico es lo municipal, porque es donde vive la gente. Entonces el poder tiene que estar en la base, tiene que ser un poder asambleario de la base, no como ahora, que es una cúpula. Ahora el poder circula de arriba a abajo. Cuanto más arriba, más poder, y cuanto más abajo, menos poder. Una sociedad bien constituida tiene que ser al revés, tiene que ser un poder de abajo a arriba que se vaya debilitando según se sube para arriba. Entonces eso sería la forma lógica de organizarse, ¿no? Si queremos que la gente participe realmente en la vida política, porque, claro, ahora los poderes en cúpula, en pirámide, pues los ejerce ¿quién? Minorías. Aquí los ejercen pues la autoridad de Madrid. Madrid tiene toda la autoridad concentrada, autoridad económica, política, administrativa, cultural, militar, policial, judicial. Yo estoy trabajando en un libro ahora en donde digo en qué sitios está concentrada cada una de estas autoridades. Incluso establezco como una especie de ruta turística de Madrid para que la gente vea, si quiere, dónde están los grandes bancos, dónde están los centros del poder militar, dónde están el poder administrativo, dónde los ministerios. Están todos concentrados en el eje Castellana-Atocha. O sea, prácticamente el 90% del poder de un país llamado España está en un eje norte-sur que no tiene más de 6 kilómetros de largo y que no tiene más de 1 kilómetro de ancho. En este rectángulo, un rectángulo así, está casi todo. Y lo que está fuera de ahí es muy poquito, ¿no? Porque están casi todos los ministerios metidos ahí, los grandes cuarteles, los grandes centros de... Bueno, y la gente el individuo medio no se da cuenta de esto. Tiene una idea del poder como mística, ¿no? No se sabe, no, el poder es físico, es material. El poder sobre todo es coerción. Entonces, pues
Por ejemplo, el Poder Judicial está en un sitio, ellos emiten leyes y te dicen, si no cumples estas leyes te castigamos, vas a la cárcel, te ponemos una multa. Eso es físico. Luego hay unos brazos del poder, que sobre todo los cuerpos policiales, que te obligan a cumplir esas leyes, te guste o no, ¿no? Y eso es el poder. A mí me gusta mucho hablar de la materialidad del poder, ¿no? Y entonces, vamos a ver, actualmente tenemos un híbrido, una estructura entre Estado unitario y Estado federal. El Estado de las autonomías es mitad y mitad, ¿no? Tiene algunos componentes de Estado unitario, pero más bien se parece a un Estado federal, porque es verdad que las autonomías, sobre todo algunas de ellas, pues tienen transferidos muchas competencias, ¿no? Yo creo que incluso aquí hay más transferencia de competencias a las autonomías que puede estar en un régimen federal como es el alemán, ¿no? Pero con todo hay grandes territorios que no tienen presencia, hay también un centralismo de las autonomías que es terrible. Por ejemplo, Castilla, pues es Castilla y León, pero León siempre es el pariente pobre del asunto, ¿no? Y luego en Castilla pues hay muchas comarcas que las han sido aplastadas por el poder, el centralismo que ahora está en Valladolid, ¿no? Hay un centralismo de Madrid, otro de Valladolid y otro de Bruselas. Cada vez hay más centralismo, ¿no? Todo esto debería desaparecer. ¿Cómo? Quiere decir que todavía no es el momento de entrar en detalles, tenemos que ir marcando los grandes ejes. Yo creo que nuestra sociedad tiene que entrar en detalles por sí misma y determinar en qué tipo de vida y en qué sociedad en los próximos 3-4 años. Es decir, por eso a veces pues cuando se dice, bueno, pero a ver, en concreto, ¿cómo sería? Bueno, quizá todavía no ha llegado el momento de concretar tanto, porque el conocimiento es un proceso en el tiempo. Sabemos ahora, sabemos un poquito mañana, sabes otro poquito pasado. Entonces hay cuestiones que es mejor no precipitarse, porque si nos precipitamos cometemos errores. Por eso. Pero vamos, el modelo federal podría ser una salida, pero hay un derecho de autodeterminación que puede culminar en el modelo federal. Es decir, se busque, se diga, bien, de una manera libre, autodeterminada y soberana, tales territorios deciden establecer unas relaciones federales entre ellos. Pero la parte previa sería ejercer ese derecho en el cual se puede buscar otras salidas. Por ejemplo, la completa independencia u otras fórmulas que sean las que fueren, ¿no? Por ejemplo, para que la gente no se asuste de esto, hay que decir que Navarra ha sido completamente independiente de los territorios que llevaban España hasta 1512 y luego ha sido semi-independiente hasta el siglo XIX. Todavía tenía cortes, las últimas cortes se celebraron hacia 1829 y tenían sus cortes, se reunían y hacían legislación y tenían sus propias leyes y solo compartían con lo que se llama España el rey. El rey era lo unificador, ¿no? Entonces es muy reciente el modelo unitario, ¿no? Y bueno, Cataluña pues también, incluso Asturias, Asturias ha hablado menos, pero el Principado de Asturias ha existido hasta el siglo XIX. Félix, explícanos por favor el carlismo. ¿Cómo nace? Sé que es muy complicado, pero ¿cómo nace en Navarra? ¿Cómo se expande? ¿Cómo se manifiesta en el resto de la península? El fenómeno del carlismo es muy curioso. Todavía queda un partido carlista y ya muy débil, muy débil. Bueno, el carlismo viene porque ellos eligen a Carlos VII frente al gobierno de la reina, que era entonces una niña, Isabel II, y su madre María Cristina. María Cristina era la madre, que fue reina en funciones, por así decirlo, a la muerte de Fernando VII. Cuando Fernando VII muere, hay dos opciones. Uno era seguir a su viuda, María Cristina, y a su hija, que entonces tenía 2 o 3 años, no, 2 o 3 años menos, que luego sería la futura Isabel II. Pero hubo gente que no, que pensó que la opción sería el hermano del rey. El hermano de Fernando VII era Carlos V, me parece, o Carlos VII, no me acuerdo ya. Don Carlos le llamaban, ¿no? El pretendiente. Esto se inició como una querella dinástica, es decir, unos quieren unos y otros quieren otros. En 1833, inicialmente no había implicación del pueblo, es decir, era un fenómeno de división en las élites. El carlismo
era apoyado por poca gente inicialmente. Es decir, podemos decir que era un conflicto entre unos escasos miles de personas que eran partidarios de Don Carlos y otros escasos miles de personas que eran partidarios de la reina, futura reina Isabel, o de la reina María Cristina. Pero lo que se plantea entonces es lo siguiente. Los pueblos de la península ibérica se daban cuenta que el proyecto de revolución liberal era muy lesivo para sus intereses. Entonces, el carlismo, para tener apoyo, planteó que la revolución liberal iba a hacerse de una manera más suave, más pausada, con menos violencia para el pueblo. Entonces, esto el pueblo lo aceptó. Entonces, el carlismo recibe un fuerte apoyo popular. En muchos territorios, que no son solamente Navarra, tiene muy fuerte apoyo popular. En el Maestrazgo, por ejemplo, que es la zona de Teruel, Castellón y tal, allí llegan a tener, digamos, un territorio liberado que durante bastantes años, que tenían su propio gobierno, su propia recaudación de... Tiene mucha importancia también en La Mancha. Por lo tanto, desde el punto de vista popular, el carlismo era la solución menos mala al proyecto de la transformación total del país en un sentido modernizador. Dado que las clases populares estaban en contra de la modernización, eligieron la opción menor, la opción menos mala, la opción que les prometía que el comunal no iba a ser destruido rápidamente, que la aniquilación de las formas de autogobierno locales y comarcales y territoriales no iba a ser hecha de golpe y porrazo, es decir, que era una salida suave frente a la salida brutal y rápida que preconizaban los liberales puros salidos de la Constitución de 1812. Pero hay que tener en cuenta que liberales y carlistas no estaban en desacuerdo en el fin. Ambos querían que era una sociedad moderna, con un ejército abastecido por una industria militar, etc. Solo estaban en desacuerdo en los métodos y en el ritmo. Es decir, mientras que el liberalismo se apoyaba en el modelo francés, que era brutal, violento, digamos, que pretendía destruir a las gentes por la fuerza, o sea, una revolución con la bayoneta en la mano, el carlismo quería hacer lo mismo, pero de una forma más pausada, respetando más las formas populares, los sistemas, digamos, de toda la vida, centenarios e incluso milenarios, a los que la gente tenía mucho apego. Entonces este conflicto se hace bien visible en la primera guerra carlista, pero por la parte del pueblo, bueno, no se hacían muchas ilusiones respecto a lo que era el carlismo, sabían que el carlismo era muy problemático, pero ellos optaron por el mal menor. Eso lo vemos constantemente a lo largo de la historia. Cuando las clases populares están en una situación límite, no suelen adoptar una salida revolucionaria, sino simplemente buscan entre las diversas opciones institucionales aquella que es menos mala para sus intereses, ¿no? En ese sentido, yo digo que se equivoca en apoyar al carlismo. Yo creo que tenía que haber habido otra opción, otra tercera opción, que no fuera ni liberales ni carlista, una opción netamente popular, netamente revolucionaria, que hubiera tanto combatido a los liberales y a los carlistas para crear una sociedad que llevara hasta el fin lo que era lo propio del mundo de la época, que era el sistema de gobierno por asambleas, la prevalencia de lo local, el colectivismo a través de los sistemas de ayuda mutua y de los bienes comunales, que todavía eran muy importantes. Sin embargo, el pueblo no hizo esto, un fallo del pueblo. El pueblo se tiene que hacer una autocrítica por aquello que hizo, ¿no? Fue un error. También es verdad que las condiciones en que estaban entonces las clases populares no hubieran permitido el asunto. O sea, una revolución puramente popular que acabara con liberales y con toda forma de institución, como podía ser el carlismo también, no era fácil de hacer. Ellos lo habían intentado. La lucha del pueblo fue en sí mismo directa en el periodo 1820-1823 en el llamado trienio constitucional. Es decir, ahí las clases populares, sobre todo las rurales, pero también las urbanas, se enfrentan al Estado. Y ese enfrentamiento, aunque logran mucho, no lo consiguen vencer. Sobre todo porque hay un apoyo europeo. Cuando el Estado está a punto de ser derrotado en 1822, Europa se coaliga y envía aquí a los 100.000 hijos de San Luis, que son una fuerza que interviene.
Claro, podían vencer a la reacción interna, pero vencer a toda la reacción europea, eso estaba más allá de lo que podían lograr las clases populares peninsulares. Entonces, ¿qué sucede? Pues que entonces, cuando llega el momento de la división dentro de las élites entre carlistas y liberales, lo que deciden es apoyar a la facción menos mala, que son los carlistas. Para mí, esto está equivocado. Quiero decir también que hay gente muy malintencionada que me tacha a mí de carlista, ¿no? Se entretienen en escribir panfletos por ahí diciendo tú eres un carlista y tal, ¿no? Con formas más o menos insultantes. No demuestran, entre otras cosas, que no han leído mis libros, ¿no? Porque es curioso que en mis libros esta gente que bueno, su nivel cultural es muy bajo, su comprensión de la historia es casi nulo, es gente tan ignorante como gritona. Yo he descubierto que